Ok, hoy vamos a empezar con la clase de cardiopatías valvulares, una clase muy importante que primeramente tenemos que saber que debemos entender lo que sería el ciclo cardíaco, ya que estas valvulopatías van a afectar de cierta manera el, la sístole y la diástole que ocurre en cada latido del corazón. Entonces, pasando a lo que sería como tal el ciclo cardíaco, es todo el proceso por el cual pasa el corazón para llevar a cabo su llenado de manera correcta y su eyección de manera correcta. Entonces tenemos que va a estar compuesto principalmente por lo que sería la sístole, que es la contracción para realizar la expulsión de la sangre, y la diástole, que es la relajación para ocurrir de manera adecuada la relajación y de que los ventrículos puedan volverse a llenar. Este ciclo cardíaco suele tener una duración de 0,8 segundos. Entonces vamos a iniciar con las dos etapas de la sístole, en donde primero vamos a tener la contracción isovolumétrica. Iso significa igual, entonces por lo tanto los ventrículos se van a contraer de manera igual para aumentar su presión. Así que en este momento la presión ventricular va a ser mayor a la presión auricular, para que de esa manera las válvulas auriculoventriculares se cierran y ocurre el primer ruido, y las válvulas semilunares se mantienen cerradas. En este momento no va a haber variación de volumen porque apenas está iniciando lo que sería la contracción isovolumétrica. Entonces, al final, el objetivo es que la presión ventricular supere la presión aórtica, que es de 80 milímetros de mercurio. Y eso va a hacer que en su momento ocurra la apertura de válvulas aórtica y pulmonar. En ese momento, cuando ocurre la apertura de las válvulas semilunares, entonces va a empezar lo que sería la eyección. Primero tenemos dos subclases en, en este periodo, donde va a ocurrir la eyección rápida. Ya la presión ventricular se encuentra mayor a la presión aórtica, ¿ok? Repasó los 80 milímetros de mercurio. Entonces esto va a ocasionar que las válvulas semilunares se abran, como vemos aquí. Entonces la presión aórtica se encuentra aumentada para que pase la sangre al resto de nuestro cuerpo y fluya hacia la aorta. Y poco a poco va a irse reduciendo la presión ventricular y aórtica porque se empieza la eyección lenta. A medida que vaya disminuyendo la presión en los ventrículos y aorta, este va a dejar de cursar la sangre hacia la circulación mayor. En este momento ya pasamos lo que sería la sístole, la etapa de contracción y de eyección, y empezamos con lo que sería la diástole, porque necesitamos que los ventrículos se llenen de nuevo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Primero tenemos la relajación isovolumétrica de los ventrículos. Eso va a ser el inicio de la diástole y que las válvulas semilunares se cierren. Ese es el segundo ruido, ¿ok? Entonces, podemos notar aquí que la sístole va a iniciar con el primer ruido y va a terminar con el segundo ruido. Y la diástole va a iniciar con el segundo ruido, ¿ok? Y va a terminar con el primero, como podemos observar aquí. Entonces, continuando, las válvulas auriculoventriculares se van a mantener cerradas. Aquí no hay variación de volumen porque apenas se están llenando las aurículas. Entonces, eso va a iniciar que la presión del ventrículo disminuya, la presión aórtica disminuye, está aumentando la presión auricular, y ahí va a llegar un momento en que llegamos al llenado rápido y llenado lento, que es la diástasis. Estas dos etapas se incluyen en lo que sería el llenado pasivo. Aquí ya tenemos que la presión auricular supera la presión ventricular. Eso va a permitir que las válvulas auriculoventriculares se abran. Entonces, todavía no existe la contracción auricular y ocurre un llenado primero en el llenado rápido del 80%. Va disminuyendo la presión auricular y por lo tanto el flujo sanguíneo también. Entonces inicia lo que sería el llenado lento, que da otro de 10%, para dar un total de volumen sistólico de 80%. Para que
se pueda llenar el 20% restante, va a ocurrir lo que sería el llenado activo o la contracción auricular. Aquí las aurículas se contraen y terminan de expulsar ese 20% faltante, para que así de esa manera los ventrículos se encuentren de manera totalmente llenos y pueda ocurrir otra vez la sístole. Y así sucesivamente entre cada latido. Es muy importante saber estos pasos, ya que cuando existen insuficiencias o estenosis valvulares, este ciclo se va a ver afectado, ¿ok? Entonces, este es un diagrama en donde se relaciona el ciclo cardíaco con la presión y el volumen. Esta línea roja que vemos aquí de primera es la presión ventricular. Esta línea punteada es la presión aórtica. Esta línea punteada aquí vemos que es la presión auricular. La línea azul es el volumen ventricular. La línea amarilla son las expresiones en el electrocardiograma, porque recordemos que para que se cumpla este ciclo cardíaco debe haber una activación eléctrica de antemano. Y por último tenemos esta línea roja que nos indica el fonocardiograma, que nos va a indicar el primer ruido, segundo ruido. ¿Ok? Entonces, vemos primeramente que empieza la sístole. Tenemos la contracción isovolumétrica. Aquí vemos que ocurre el cierre de las válvulas auriculoventriculares. No hay variación del volumen y empieza lo que sería la contracción ventricular, así que empieza a subir la presión ventricular. A medida que va subiendo, ocurre el complejo QRS, que nos habla de la actividad ventricular o la contracción ventricular. Eso es lo que nos habla del complejo QRS. Llega un momento que la presión ventricular supera a la presión aórtica, justamente cuando sobrepasa o llega a los 80 milímetros de mercurio. En este momento se abre la válvula aórtica porque el ventrículo supera las presiones, continúa aumentando la presión, pero aquí podemos ver que disminuye el volumen ventricular porque inicia el proceso de eyección, ¿ok? La eyección aquí la vemos como disminuye de manera abrupta, que es la eyección rápida, y luego viene la eyección lenta, que se mantiene más o menos, ¿ok? Y ahí empieza a disminuir la presión ventricular porque ya la aorta lo supera. En ese momento se cierra la aorta y ahí ya cuando el ventrículo ha vaciado toda la sangre hacia la aorta, empieza la relajación isovolúmica, o sea, inicia la diástole. La presión ventricular disminuye, alcanzando al mismo tiempo la presión auricular. En ese momento, la presión ventricular y la presión auricular casi están al mismo nivel, pero como podemos observar aquí, la presión auricular lo supera levemente. En ese momento ocurre la apertura de las válvulas auriculoventriculares y empieza lo que sería el llenado rápido, ¿ok? Aquí como vemos el flujo de entrada rápido. Vemos cómo el volumen ventricular va aumentando y a medida que va pasando el tiempo, la presión ventricular va en aumento y por lo tanto empieza el llenado lento o la diástasis. En ese momento, ya cuando la presión ventricular se encuentra igual que la presión auricular, ocurre lo que sería la sístole auricular o contracción auricular. Y como podemos ver aquí, hay un aumento de la presión auricular. Al ocurrir ese aumento de la presión auricular, vemos que antecede una onda P en el electrocardiograma, porque acuérdense que inicia con una activación eléctrica y en ese momento pasa el resto de la sangre al ventrículo. Ahí inicia de nuevo la sístole y empieza a aumentar a través de la presión ventricular y así sucesivamente. Fíjense que la onda T va a estar dada porque hay como tal una apertura y actividad eléctrica por parte de las aurículas,
que nos va a señalar lo que sería la onda T. Y por último, tenemos que el primer ruido, como hablamos en la lámina anterior, es cuando hay el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y el segundo ruido es cuando ocurre el cierre de las válvulas aórticas. Por lo tanto, vemos que la sístole empieza con el primer ruido y acaba con el segundo. Y tenemos que la diástole empieza con el segundo y acaba con el primer ruido. Este tercer ruido que vemos aquí mayoritariamente no se escucha. Suele ser patológico en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y mayoritariamente sí es fisiológico en niños que se logra escuchar. Entrando ya al tema, las cardiopatías valvulares van a ser un conjunto de enfermedades de las válvulas del corazón que son ocasionadas por diferentes patologías. Sus características principales es que van a producir soplos, debido a que hay disturbios en el flujo sanguíneo al pasar los orificios valvulares. Eso quiere decir que los soplos son la expresión audible de los disturbios o la turbulencia que ocurre al momento de que existe una patología en las válvulas. Todo lo contrario al frémito, que es la expresión palpable de esta turbulencia. Esto va a ocasionar cambios hemodinámicos aumentando la precarga o la poscarga, dependiendo de la válvula que esté afectada. Aquí podemos ver una imagen en donde vamos a ver que las válvulas del lado izquierdo del corazón van a ser las válvulas mitral y la válvula aórtica. Y son las dos válvulas más afectadas por patologías. Del otro lado derecho tenemos la válvula tricúspide y la válvula pulmonar. Estas van a ser afectadas mayoritariamente por enfermedades congénitas o en su defecto por fiebre reumática. Aquí podemos ver la anatomía de lo que sería la válvula mitral. Ella va a estar compuesta por un anillo en donde tenemos lo que sería el anillo anterior, el anillo medial, el anteromedial, la comisura anteromedial. Tenemos la parte posterior, ¿ok? Y tenemos la comisura posterolateral. Esto va a tener lo que sería unas cuerdas tendinosas y ellas van a terminar en lo que sería un músculo papilar lateral y un músculo papilar medial, ¿ok? Esto depende de que cuando varían las presiones en el ventrículo, que se contraen o se relajen, va a permitir que ellas sepan abrirse o cerrarse, ¿ok? Es la característica que tiene. Y hay ciertas patologías que van a ocasionar daño en esta estructura, en lo que serían los músculos papilares, o directamente en lo que serían las válvulas. Podemos ver que las válvulas semilunares no tienen estas cuerdas tendinosas, ellas simplemente se abren por los cambios de presión que hay entre los ventrículos, como vimos en el ciclo cardíaco. Entonces, las valvulopatías van a tener una clasificación. Primeramente tenemos la estenosis o estrechez, que no es más que la dificultad de apertura de la válvula. Aquí podemos ver la válvula mitral normal y aquí vemos como ella se encuentra más estrechada, por lo tanto va a dificultar el paso de la sangre. Y por otro lado, todo lo contrario, tenemos la incompetencia o insuficiencia de la válvula, que esto quiere decir que no se va a cerrar de manera adecuada. Aquí podemos observar una insuficiencia de la válvula mitral. Fíjense cómo debe estar normal y aquí se encuentra insuficiente, se encuentra más abierto y más grande su diámetro. Por lo tanto, va a siempre existir regurgitación de la sangre y no se va a cerrar de manera adecuada. Aquí tenemos las principales causas de valvulopatías cardíacas izquierdas, porque recuerden que son las más comunes. Entre las causas de la estenosis mitral tenemos por alteración de los velos, que vimos antes, o las valvas, que incluyen la enfermedad reumatoide congénita asociada a comunicación interauricular o el síndrome de Luther-Bach, la fibroelastosis endocárdica, las prótesis mecánicas, la enfermedad del colágeno, el carcinoide maligno que causa valvulitis e inflamación. Y por otro lado, otras causas que van a ocasionar obstrucción al flujo. Tenemos el mixoma auricular,
que es un tumor primario cardíaco, tenemos el trombo en aurícula izquierda y la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. En las causas de la insuficiencia mitral tenemos las causas agudas, que aquí vuelve a aparecer la endocarditis, la ruptura de los músculos papilares o cuerdas, que están dadas por traumatismo. Y tenemos las crónicas, que son la fiebre reumática, la endocarditis, la calcificación congénita, miocardiopatía dilatada. Y en la estenosis aórtica tenemos las congénitas, en donde la aorta es bicúspida en vez de tricúspida, porque eso es lo normal, que tenga 3 valvas, pero en la patología de que la persona nazca con 2 valvas en vez de 3. Y tenemos otras que son la calcificación de la aorta, los procesos degenerativos y la fiebre reumática. Y por último, en la insuficiencia aórtica tenemos las que afectan a nivel valvular, que son las congénitas, otra vez, la endocarditis, la fiebre reumática, la sífilis y las patologías misomatosas. Y las que afectan la raíz aórtica, que sería la disección aórtica y la hipertensión arterial maligna. ¿Ok? Cabe destacar que no se sabe de cierta manera el mecanismo fisiopatológico, por lo cual la fiebre reumática causa estas patologías en lo que serían las válvulas. Mayoritariamente cuando la persona es diagnosticada de fiebre reumática, de 5 a 10 años después del diagnóstico es que ocurre la estenosis o insuficiencia de alguna válvula del corazón. Y se llega a la conclusión de que es por la presencia del sistema inmunitario que causa inflamación y desgaste en dichas válvulas. Recordemos que la fiebre reumática es ocasionada por la faringoamigdalitis, que a su vez le ocasiona una bacteria que es el estreptococo beta hemolítico del grupo del grupo A, disculpen. Y esta incidencia ha disminuido debido a la implementación de penicilina en niños a temprana edad, que no permite que se presente la complicación de la fiebre reumática, porque es una complicación de esta enfermedad. Aquí podemos ver cómo ocurre de manera rápida el ciclo cardíaco. Vemos que tiene su activación eléctrica primeramente, y eso va a permitir que ocurra la contracción, relajación ventricular y pueda llenarse y vaciarse los ventrículos de manera adecuada. Y como otro punto, aquí tenemos los focos de ocultación cardíaca, empezando del lado derecho en el segundo espacio intercostal. En la línea paraesternal derecha tenemos lo que sería el foco aórtico. Del lado izquierdo tenemos en la misma altura el foco pulmonar. En el tercer espacio tenemos el foco aórtico accesorio. En el quinto espacio tenemos lo que sería el foco tricuspidio. Y en el quinto espacio, pero de la línea media clavicular, tenemos el foco mitral o el ápex. Eso es un dato semiológico para saber en qué foco podemos ocultar qué tipo de soplo de manera más adecuada, y nos puede decir más de su ubicación y si es una insuficiencia o si es una estenosis de la válvula. ¿Ok? Tenemos la estenosis mitral, que no es más que la dificultad de apertura de esta válvula del lado izquierdo. Recuerden que va a dividir lo que sería la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Ella va a tener un tipo de clasificación. Primero debemos saber que el diámetro normal de la válvula mitral es de 4 a 6 milímetros cúbicos. Cuando hay estenosis mitral leve es porque su diámetro se encuentra mayor a 1.5 hasta 2 centímetros cúbicos. La moderada es que se encuentra mayor de 1 centímetro a 1.5 centímetros cúbicos, y las graves es aquella en donde el diámetro se encuentra menor a 1 centímetro cúbico. Aquí podemos ver una imagen del corazón vaciando la aurícula de manera normal, y aquí vemos cuando hay una estenosis mitral. Vemos que la presión en la aurícula izquierda siempre se va a mantener elevada debido a que hay una sobrecarga de volumen y no está pasando la sangre de manera adecuada al ventrículo izquierdo. Cuando hablamos de la fisiopatología, eso quiere decir entonces que nos va a llevar a un aumento de la presión en la aurícula izquierda
por el aumento de sobrecarga de volumen y que futuramente nos puede ocasionar una hipertrofia de esta cavidad. Luego, a su vez, si esto continúa de manera crónica, se va a dar un aumento de lo que sería la presión venosa pulmonar y un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Eso nos va a llevar a que haya una transsudación de plasma hacia el intersticio pulmonar y hacia los alvéolos, ocasionando que no haya un buen intercambio gaseoso y eso va a resultar como la presencia de disnea. Si esto continúa avanzando, puede llevarnos a una insuficiencia cardíaca izquierda. Y en algunas ocasiones, es muy raro, hay ruptura de las venas debido a esta transsudación de plasma que pueden producir hemostisis, que es tos con presencia de sangre. Si se da de manera crónica y paulativa, hay un aumento pasivo de las cavidades derechas. Entonces, porque tienen que soportar esa sobrecarga de volumen de la aurícula izquierda y por lo tanto las cavidades derechas no se van a poder vaciar de manera adecuada. Entonces el ventrículo derecho también se puede ver dilatado. Eso nos va a llevar a los síntomas de disnea que se van a ver afectados por aumento de la frecuencia cardíaca, porque si aumenta la frecuencia cardíaca, más sobrecarga de volumen va a haber de la aurícula izquierda, no va a haber un vaciado bien adecuado y por lo tanto va a ocasionar más disnea. ¿Dónde puede darnos esos aumentos de frecuencia cardíaca? En lo que sería el embarazo, porque hay una circulación fetal y una circulación materna, el corazón debe trabajar doble, en los esfuerzos físicos, en la presencia de infecciones y en las arritmias. También, como vimos anteriormente, puede haber hemostisis, la ortopnea, que es dificultad para respirar al acostarse, las palpitaciones, porque debido a que la aurícula derecha en su manera crónica se va a ver también dilatada y ahí está lo que sería la presencia del nódulo sinusal, se va a ver alterado y eso nos va a llevar a una fibrilación auricular. Muy importante porque si hay presencia de fibrilación auricular, eso nos puede llevar a formación de trombos que pueden pasar directamente del ventrículo izquierdo a la aorta y luego a las carótidas y causar síntomas neurológicos. Por lo tanto, puede ocasionar lo que sería un evento cerebrovascular. También sería lo que sería la fatiga, bronquitis crónica por el transudado que hay del plasma en los pulmones y disfonía debido a que a mayor medida que crezca la aurícula izquierda, existe la posibilidad de que presione el nervio laringio recurrente. En el examen físico tenemos que tener en cuenta que el soplo que va a ocasionar la estenosis mitral va a ser un soplo diastólico. Estos soplos diastólicos mayoritariamente suelen ser suaves y difíciles de ocultar. Por eso se debe hacer en lo que sería la posición de Pachón, que eso es algo que tienen que investigar. Recordemos que la diástole empieza con el segundo ruido y termina con el primer ruido. Por lo tanto, el soplo se va a manifestar con un chasquido de apertura y al momento que empieza lo que sería el llenado rápido, no es al principio de la diástole, sino cuando empieza el llenado rápido que ya se abrió lo que sería la válvula mitral, ahí vamos a ver un soplo decreciente, ¿ok? Y que empieza en la fase de llenado rápido y luego va a crecer de nuevo debido a la contracción auricular que hay en la tercera fase de la diástole, ¿okay? En la cuarta fase de la diástole. Recordemos que la diástole va a estar caracterizada por la relajación isovolumétrica, por el llenado rápido, llenado pasivo o lento y luego por la contracción auricular. Debido a que se contrae la aurícula
y vuelve otra vez ese flujo de sangre de manera abrupta, es que va a haber el refuerzo presistólico. Entonces, por lo tanto, este va a ser un soplo mesotelesistólico con refuerzo presistólico, ¿ok? Entonces, se va a escuchar a mitad y a lo último de la diástole, para que quede claro. Y va a estar caracterizado porque hay un chasquido de apertura, ya que le cuesta a la válvula abrirse. Y aquí podemos escuchar un ejemplo de lo que sería un soplo de estenosis mitral. Muy bien, una vez quedado claro lo que es la estenosis mitral, pasamos a la insuficiencia mitral. Aquí tenemos que saber que la insuficiencia es la dificultad para cerrarse de la válvula. Por lo tanto, va a haber una regurgitación en la sístole ventricular, ¿ok? Cuando haya una contracción de los ventrículos, la sangre se va a devolver a la aurícula izquierda. Por lo tanto, cuando ocurra la relajación, va a haber una sobrecarga de volumen de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo, porque van a tener que recibir la sangre del ciclo cardíaco como tal, más la sangre que se regurgitó, ¿ok? Entonces, por eso va a ocasionar una sobrecarga de volumen. Si se da de manera aguda, va a haber un aumento de la presión capilar pulmonar, llevando a edema pulmonar. Mayoritariamente, cuando hay síntomas leves en la insuficiencia mitral, suele ser asintomático. Puede existir arritmias supraventriculares por sobrecarga de volumen de los ventrículos, que va a alterar la parte eléctrica del corazón. Suele haber disnea y ortornea por el aumento de los capilares pulmonares. Puede haber, como vimos, edema de pulmón y se pueden sentir lo que serían las palpitaciones y fatiga. El soplo de la insuficiencia mitral es un soplo, como vemos aquí, sistólico. Como hay dificultad al cierre, se escucha inmediatamente cuando ocurre la contracción isovolumétrica, ya que pasa la sangre de manera abrupta, y algunas es de forma en barra, o sea que se mantiene, y hay algunas bibliografías que dicen que van de manera descendente debido a que ya cuando termina de pasar el llenado y empieza ya el llenado pasivo, va disminuyendo su frecuencia. Se suele ocultar en el foco mitral de manera más prominente y se escucha en todas las sístoles, o sea que este es un soplo holosistólico y se irradia a la axila. Otra característica de este es que es un soplo regurgitante. Entonces ahora vamos a escuchar un ejemplo de lo que sería el soplo de la insuficiencia mitral. Ok, ahora sí pasamos a lo que sería la otra válvula, que es la estenosis aórtica. Lo más característico de esta patología es que su causa más frecuente es la degenerativa. Esta válvula suele degenerarse con el paso de los tiempos y por eso es que se ve mayormente en pacientes añosos, es decir, mayores a 60 años. También es más frecuente en hombres y cuando se diagnostica, la persona tiene un pronóstico de 2 a 5 años de vida luego de dicho diagnóstico. Por lo tanto, es una de las patologías más graves que puede ocasionarnos dificultad a nivel cardíaco y dificultad a nivel neuronal, ya vamos a ver más adelante. Y lo preferible en este paciente es que la persona opte por operarse y cambiar dicha válvula. Entonces tenemos que las causas principales, las degenerativas, las congénitas, recordemos que porque tengan 2 valvas en vez de 3,
y las adquiridas que van a estar dadas por la fiebre reumatoide o la endocarditis. Aquí podemos ver en este dibujo cómo vemos la válvula aórtica normal, ¿ok? Cómo está cerrada, cómo está abierta, y en la estenosis vemos cómo está cerrada de manera adecuada, pero abierta no logra aperturarse de manera adecuada. Entonces, viendo fisiológicamente, el ventrículo tiene que contraerse más de lo habitual para lograr superar esa presión que se encuentra a nivel de la aorta, que es bastante, y para que así haya una apertura de esta válvula que se ve afectada. Por lo tanto, como no pasa la sangre y no hay un vacío adecuado del ventrículo izquierdo, va a haber un aumento de la poscarga ventricular. Y eso va a llevar a que el ventrículo a mayor volumen, más contracción tenga. Entonces, con el pasar de los tiempos se va a hipertrofiar y también va a haber sobrecarga. Esto va a aumentar la demanda de oxígeno. ¿Por qué va a aumentar la demanda de oxígeno? Porque los miocitos del ventrículo van a necesitar contraerse de manera más rápida. No van a tener la suficiente energía, van a necesitar más oxígeno y con el paso de los tiempos eso nos puede ocasionar una angina de pecho e inclusive comprometer las arterias coronarias y causar isquemia y luego de esto infartos, hasta es posible. Por eso es que es una patología bastante grave. En la clínica vamos a ver que puede haber síncope debido a que no hay buena irrigación de la aorta y eso no va a permitir que las carotidas se irriguen de manera adecuada y por lo tanto no va a llegar suficiente oxígeno a nivel cerebral y pueden ocurrir los desmayos espontáneos. La angina, por lo que explicamos de la demanda de oxígeno, igual que puede conllevar a una enfermedad coronaria. También podemos tener arritmias auriculares o ventriculares porque va a haber sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo y también de la aurícula izquierda. Puede haber un pulso llamado tardus espardus, que son estas ondas largas y separadas, ¿ok? No lo normal que podemos ver. Puede haber un cuarto ruido y un chasquido de apertura, ¿ok? Este soplo es sistólico. Mayoritariamente, él inicia a la mitad de los sístoles cuando ya ocurre la eyección rápida, no en el momento de la contracción isovolumétrica, sino ya cuando el ventrículo por fin logra superar esta presión de esta válvula aórtica dañada, y por eso es que hay un chasquido de apertura. Va creciendo de manera rápida y luego va decreciendo, por eso se llama que es un soplo romboidal y también tiene como característica que es un soplo eyectivo y se suele irradiar a lo que sería la parte del cuello, se ve de manera palpitante. ¿Okay? Una cosa que no les había mencionado es que para diferenciar si son soplos sistólicos o diastólicos, cuando nosotros escuchamos, como no sabemos en qué momento del ciclo cardíaco estamos escuchando, entonces podemos ir a lo que serían los pulsos periféricos, como el pulso radial, los pulsos carotídeos, que son como que los principales, y si nosotros escuchamos el soplo, al momento que escuchamos, que palpamos la corriente del pulso, el golpe del pulso, eso quiere decir que es un soplo sistólico. Pero si lo escuchamos entre pulso y pulso, cuando no sentimos nada en el pulso radial o carotídeo, eso significa que es un soplo diastólico. Así podemos ver cuál es el primer ruido o segundo ruido. En este soplo es importante saber que entre más se acerque el pico del soplo al segundo ruido, eso quiere decir que peor es la estenosis aórtica. Aquí vamos a escuchar un ejemplo de lo que sería el soplo por estenosis aórtica. Fíjense cómo va creciendo y decreciendo. Ok, entonces ahora pasamos a lo que sería la insuficiencia aórtica.
La insuficiencia aórtica es no más que la dificultad de cerrarse de la válvula. Por lo tanto, eso quiere decir que no va a haber un cierre de manera adecuada para la válvula, por lo tanto el ventrículo va a tener mayor sobrecarga de volumen y el periodo, el volumen diastólico va a aumentar, o sea, cuando ocurra la relajación ventricular también va a llenarse de la sangre que queda en la aorta, aparte de la aurícula izquierda. Eso va a llevar a que afecte tanto la precarga y la poscarga, porque a medida que el ventrículo se contraiga va a tener que expulsar la sangre del ciclo cardíaco y también la sangre regurgitada que viene de la aorta, ¿ok? Así como pasa en la insuficiencia mitral. Lo único es que como la aorta en este momento se encuentra vacía, no hay una buena irradiación a la irrigación, a la circulación mayor y por lo tanto como cuando se da de manera aguda y abrupta puede ocasionar un shock cardiogénico o edema pulmonar porque se está regresando demasiada sangre. Y en la crónica va a haber una hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo para llevar un esfuerzo por transportar toda esa sangre. Va a haber aumento del pulso pulmonar y un aumento en el diámetro de la aurícula izquierda porque también va a tener sobrecarga de volumen. Esto va a ocasionar disminución de la presión diastólica en la región de la aorta y eso puede llevar a una angina o un esquema de dicha región. ¿Okay? Los síntomas serían el disnea, insuficiencia cardíaca, puede ocasionar edema de pulmón. En los casos más leves son asintomáticos. Va a haber palpitaciones porque cuando se dé la contracción auricular, todo va a como palpitar, no se va a poder regresar de manera adecuada la sangre y por eso es que en esta paciente vemos que como hay mayor volumen, hay mayor concentración, el latido es más fuerte y entonces se irradia, o sea, se siente ese latido en lo que sería el pulso femoral, en lo que sería el cuello e inclusive al explorar la boca se puede ver ese latido en la úvula. El pulso puede ser martillo de agua debido a ese latido exacerbado. El signo de Muser, porque la persona va a estar moviendo la cabeza de manera inadecuada. Y este soplo es diastólico, pero el esquema que vemos aquí es el soplo de una insuficiencia aórtica grave. Tenemos que saber que este foco diastólico es difícil de auscultar, todos los soplos diastólicos son suaves, se auscultan más en el foco aórtico y en el foco accesorio aórtico. Suele ser protodiastólico, o sea que empieza con la diástole porque se está regresando la sangre y va a ir decreciendo, o sea que se va a escuchar en todas las sístoles. Y llega un momento en donde la insuficiencia es tan grande que va a haber un soplo eyectivo funcional en las sístoles cuando se logra eyectar la sangre, ¿ok? Entonces aquí vamos a poder escucharlo. Ven cómo se siente que sería un doble soplo, pero en realidad es ese soplo funcional eyectivo. Okay. Una vez escuchado esto, vamos a pasar para las valvulopatías menos conocidas. Tenemos lo que sería la estenosis tricuspidia. Recordemos que estos soplos son menos comunes y están dadas por causas congénitas o por fiebre reumatoide. Esta estenosis es más común en mujeres, la causa es fiebre reumatoide y cuando es muy grave suele dar síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda, porque acuérdense que la válvula tricuspidia es la que divide la aurícula derecha del ventrículo derecho. Entonces, por lo tanto, no va a haber un vaciado adecuado de la aurícula derecha y eso va a llevar que se regrese por las venas cava inferior
entonces nos va a llevar a que haya citis, hepatomegalia, circulación colateral, edema en miembros inferiores, ¿ok? Debido a ese mal funcionamiento del vacío de la aurícula derecha. Y el soplo va a estar caracterizado por ser un soplo diastólico con chasquido de apertura, porque cuando se relaja, ocurre la relajación isovolumétrica. En el momento que empieza el llenado rápido, es que hay un chasquido de apertura de esta válvula y empieza de manera roismoidal, como vemos aquí. Crece, baja y luego crece de nuevo, ¿ok? Por la contracción auricular, es debido a eso. Entonces aquí está en el llenado rápido, ¿ok? Empieza el llenado lento, va disminuyendo ese soplo porque hay menos sangre y de repente vuelve a subir otra vez en la mitad de la diástole debido a que está ocurriendo la contracción auricular. Por otro lado, tenemos la insuficiencia tricuspidia, que suele ser por congénita como la anomalía de Einstein, la fiebre reumática, la endocarditis de manera adquirida. ¿Y qué va a ocasionar esto? Dilatación de las cavidades derechas como en cardiopatías, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar secundaria, ¿ok? Fatiga y edemas en miembros inferiores. Porque, ¿qué sucede aquí? Como la válvula se encuentra insuficiente y se mantiene abierta, eso quiere decir que va a haber una regurgitación. Entonces, también va a haber dado una sobrecarga de volumen y se va a devolver a lo que sería la aurícula derecha. Este soplo va a ser un soplo sistólico, empieza con la contracción isovolumétrica, o sea, al principio de la sístole y se mantiene de manera en barra hasta llegar al cierre de las válvulas semilunares. Pasando ya a lo que sería la válvula pulmonar como tal, tenemos la estenosis pulmonar, que ocasiona el estrechamiento de esta área, por lo tanto no va a poder pasar la sangre de manera adecuada, va a haber sobrecarga de volumen en el ventrículo derecho, sucesivamente también en la aurícula derecha se va a engrosar lo que sería el ventrículo y sus causas son congénitos. Puede causar síncope porque fíjense que no va a poder pasar la sangre de manera adecuada hacia los pulmones y no va a haber oxigenación de manera adecuada de la sangre, entonces no va a llegar suficiente sangre a lo que sería la izquierda del corazón. Va a haber fatiga y este soplo es sistólico. No conseguí como tal cómo era este soplo, así que los invito a investigar. Y llegando ya por fin a la última lámina, tenemos la insuficiencia pulmonar, que aquí vemos cómo se llena el corazón derecho y esto pasa a lo que sería la válvula pulmonar. Vemos aquí cómo con la insuficiencia se devuelve, entonces esto también va a ocasionar una sobrecarga de volumen en la aurícula derecha y a su vez eso puede ocasionar hipertensión pulmonar secundaria, puede ocasionarse por endocarditis infecciosa, por reparaciones quirúrgicas en la tetralogía de Fallot, que lo mandé a investigar, por dilatación idiopática de la arteria pulmonar, por valvulopatías congénitas y el soplo en esta patología va a ser un soplo diastólico. Y bueno, esa ha sido toda la clase de valvulopatías y nos veremos para la próxima clase. Gracias.